Soberano busca una reforma constitucional que permita que los ciudadanos puedan conocer y también regular los contratos que el Estado establece con empresas. Para ello se están recolectando firmas que habilite un plebiscito junto con las elecciones nacionales de 2024. Para conocer más de esta iniciativa recibimos a uno de los integrantes de este movimiento, el abogado Evenir Sartú. Bienvenido. Muy buenos días, gracias. Gracias por estos minutos con Arriba Gente. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de esta recolección de firmas? Incidir, conocer qué de estos contratos. Bueno, no, el objetivo es regular a futuro los contratos que firma el Estado con empresas privadas. Porque ese es un vacío que hay en la Constitución, que cuando el Estado firma un tratado con un Estado extranjero, tiene que ser aprobado por el Parlamento y por tanto se puede someter a referéndum. En cambio, como la Constitución no dice nada sobre los contratos con empresas o con privados, se está usando de ese mecanismo y se firman contratos como los que tenemos con UPM, con Catoenatí, bueno, de los tantos contratos ahora en Google, Hidrógeno Verde, el proyecto Neptuno, contratos en los cuales se entregan recursos naturales del Uruguay y la soberanía no está sobre esos recursos. Y eso no puede estar librado a la voluntad del gobernante de turno. Tendría que tener una aprobación parlamentaria amplia y, en definitiva, poder ser sometido a referéndum. Que la última palabra la tenga la población. Porque cuando estamos hablando de agua, cuando estamos hablando de tierra, cuando estamos hablando de calidad ambiental, cuando estamos hablando del derecho a regular por leyes la actividad de las empresas, la última palabra la tiene que tener la ciudadanía. Ahora, pasó con UPM y toda la negociación que no se podía dar a conocer públicamente, estaba esa confidencialidad, ¿no podría llegar a afectar futuros negocios para el país? Yo todavía estoy por saber por qué tenía que ser secreto el contrato de UPM. ¿Por qué? ¿Quién le estaba compitiendo? ¿Cuál era la razón? Nunca lo pudieron explicar. Es decir, yo tengo la impresión de que no se decía porque era tan desastroso el contrato que si se decía la población iba a reaccionar. Entonces, para cuando nos enteramos ya estaba firmado. No hay ninguna explicación de que fuera secreto. Claro, muchas veces los argumentos que se usan son las inversiones son vitales para el desarrollo del país, para generar fuentes de trabajo, para generar desarrollo. Si todo el mundo opina sobre cómo se negocia de temas que a veces no todo el mundo comprende, por ejemplo, podrían entorpecer esas negociaciones y hacer que esto sea un desestímulo para las inversiones que son tan importantes para generar empleo y desarrollo, ¿no? Esa es una premisa muy discutible. Primero que nada, la inversión, por ejemplo, si tomamos el caso UPM, que es el paradigma, la inversión es del Estado. Somos nosotros los que vamos a pagar la vía, nosotros los que le vamos a comprar la electricidad, nosotros los que no le cobramos impuestos, nosotros los que le damos la zona franca, nosotros los que le damos el puerto. Y nosotros los que le regalamos miles y millones de litros de agua por día gratis. Es decir, peor que esa negociación es muy difícil. ¿Por qué el Estado, o la gestión anterior haría un negocio de estas características si perdería el Estado en sí mismo? Bueno, esa es porque no tiene mucha lógica poder hacer un negocio de esas características afectando tanto al país. Bueno, si hay que comprar electricidad, se desperdicia agua potable que se le termina regalando a la empresa, hay que comprarle la energía a ellos. Hay que ver quién está detrás de eso, ¿no? Es decir, cuando uno se da cuenta que acá la forestación, la plantación de los árboles empezó a financiarla el Banco Mundial desde 1987, cuando se aprobó la ley de forestación. En realidad, quien determina qué contratos se firman no son los gobernantes de turno, son los organismos de crédito que son los que después nos prestan dinero para construir la vía, nos prestan dinero para financiarles todas las obras que necesita la empresa. Es decir, es un tema grave, es decir, Uruguay es como muchos países, es un país dependiente porque está endeudado. Y está endeudado porque hace negocios desastrosos de este tipo. Es decir, cada vez estamos más endeudados. ¿Y cómo pagamos? No pagamos con plata, pagamos con agua, pagamos con tierra, pagamos con zonas francas, pagamos con negocios ruinosos. ¿Y por qué los hacen los gobernantes? Bueno, porque es la condición para que le sigan dando préstamos. Esta es la calecita, es la vieja calecita del endeudado. Nosotros, digo una cosa muy gruesa, estamos tomando agua salada porque no hay agua. Sin embargo, le vamos a regalar millones de litros a UPM del Río Negro. Le estamos regalando
a una empresa, un consorcio con empresas alemanas para que saquen agua del acuífero para producir un combustible para vender a Alemania. Hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde es que se transforma en metanol, es una sustancia tóxica. Tenemos la cuenca de Santa Lucía abandonada, la represa que tendría que haberse hecho para que proveer agua a Montevideo no está, OCE misma vuelca el vertido de los lodos, lo tira al propio río hasta que al final el río colapsó, es insuficiente. Eso se sabe hace años, es muy gracioso. El Frente Amplio le reprocha al gobierno actual que no hizo la obra que él le había hecho, pero el Frente Amplio gobernó 15 años y tampoco la hizo, es decir, nadie la hizo, pero da la casualidad que aparece una empresa que ofrece sacar agua del Río de la Plata para nuestro suministro. Entonces uno empieza a pensar, bueno, pero al final no se hacen las obras porque hay alguien interesado en hacer otro negocio a costillas nuestras. Entonces, la idea nuestra es que estos contratos que significan entregar... No tenemos plata para pagar las jubilaciones, estaba escuchando a Andrade recién, no tenemos plata para pagar las jubilaciones, no tenemos plata para reformar la enseñanza, hay que pedirle prestado al BID, pero sí podemos regalar millones de litros de agua, que hoy es el nuevo petróleo, ¿no? El agua hoy es el recurso más valioso, más importante, más vital del mundo. Y nosotros lo estamos regalando a 50, 60 años. Bueno, esto así es lo que no puede ser. Nosotros tenemos que empezar a tomar el control de qué tipo de contratos se hacen con nuestros recursos. Y la reforma busca eso. ¿Cómo sería la dinámica, por ejemplo? ¿Viene una intención de inversión? ¿Y cómo la gente accede a esos contratos? ¿Cómo los comprende? ¿Cómo puede aportar, conocer cabalmente lo que allí se puede plasmar? El asunto es bastante simple. Lo que estamos planteando nosotros es que cuando viene un contrato de inversión de estos que nos someten a jurisdicción extranjera, nos comprometen por 50, 60 años, o le dan a la empresa la inmunidad de que las leyes no los pueden tocar durante 50 años, como pasa con estos contratos. Bueno, esos contratos tienen que tener una mayoría especial en el Parlamento. Es decir, tiene que ¿Está todo bien delimitado en este proyecto que plantean ustedes? Sí, está establecido 3/5 de cada Cámara. ¿Por qué? Porque no puede ser... ¿Los proyectos de inversión que lleguen desde el extranjero? Sí, son tres. ¿Son solo extranjeros o pueden ser privados? No, podrían ser privados porque si no se podrían usar un testaferro nacional. La idea es, cuando un contrato nos somete al país a jurisdicción extranjera o le da a la empresa lo que se llama estabilidad jurídica, esto es impunidad frente a leyes futuras, o genera obligaciones para más allá del periodo de gobierno, que es otra. Los gobiernos tienen prohibido establecer gasto sin comprometer gasto más allá de su periodo de ejercicio. No lo pueden hacer ni siquiera por ley de presupuesto, pero lo hacen a través de un contrato. Yo no puedo, soy el presidente, no puedo disponer gasto por más de 5 años. ¿Eso es lo que hizo con Casupá, por ejemplo? ¿Solicitar ese préstamo internacional? Se solicitan préstamos internacionales o se hacen contratos con empresas y entonces quedamos atados por 50, 60 años, caso de Cato Esnatí, caso de UPM. Tenemos los contratos con Pfizer que 2 años después de estar en vigencia no sabemos qué dicen. ¿Qué dice el sentido? ¿Por qué no se puede saber a qué se obligó el Uruguay? Bueno, lo que pasa es que ahí no es tan fácil, ¿no? Porque, bueno, una empresa multinacional te dice, te negocio de forma confidencial, si no, no te doy las vacunas. Y en ese momento había que decir, no me des las vacunas. Y todos te dicen, sí, todo el mundo quiere negociar en secreto, no quieren que se sepan lo que los gobernantes están cediendo. Pero bueno, nosotros tenemos derecho a saber, porque es nuestra economía, es nuestra salud, es nuestra agua, es nuestra tierra. Tenemos que saber. Construir la idea de que solo es posible negociar en secreto es la idea que queremos combatir. No son todos los contratos, son los contratos que afectan profundamente los intereses de los uruguayos. Esos tienen que ser aprobados por una mayoría especial en el Parlamento, por lo menos, y tienen que poder ser sometidos a referéndum, que nosotros en esta reforma simplificamos las exigencias para que se pueda ir a un referéndum. ¿En qué etapa está el movimiento? Bueno, el movimiento, primero hay que tener muy claro que esto es un grupo apartidario, es un movimiento ciudadano, una cosa que arranca, nosotros no tenemos listas, no vamos a presentarnos a ninguna elección, tenemos gente de todos los partidos trabajando, realmente ciudadanos de todos de a los pie, partidos. no vinculados a algún tipo de partido político, dirigentes. No, y todos los referentes tenemos el compromiso de no ser candidatos ni referentes de ningún grupo partidario, eso es muy claro, y la mejor garantía es que hay gente de todos los partidos adentro del Uruguay soberano.
Nuestro objetivo es hacer valer el derecho de los uruguayos de controlar sus recursos vitales y su soberanía sobre ellos. Es decir, la idea es que, bueno, de última, no puede ser que una persona sea electa por 5 años y eso le dé derecho a hipotecar al país por 50 o 60 años. No es posible. Y ¿Cómo no me se vengan con el simplifica secreto, el tema plebiscitario? ¿Cómo se simplifica el tema plebiscitario? ¿Se baja el porcentaje de firmas requeridos, no? Se baja, sí, porque hoy para poder dejar sin efecto una ley se pide el 25% del padrón electoral para ir después a un referéndum. Nosotros lo llevamos al 10%, que es lo mismo que se pide para reformar la Constitución. Es decir, no tiene lógica que sea más fácil reformar la Constitución que dejar sin efecto una ley. Nosotros lo llevamos a las mismas cifras y sí, la reforma no plantea grandes cambios. Lo que hace es decir, bueno, ¿cuáles son las reglas para negociar los recursos naturales y la soberanía de los uruguayos? Bueno, tienen que presentarse al Parlamento, eso hace que podamos saber lo que es. Y bueno, y habrá objeciones o no, pero lo que no puede ser es que nos encontremos después que estamos atados a compromisos que nos van a estar pagando nuestros nietos y nosotros no habernos enterado. Bueno, por eso, hasta ahora que tienen un número de cantidad de firmas recolectadas, ¿cuánto le nosotros precisamos 300.000 firmas. Yo no tengo, sinceramente, lamento no tener en este momento cifras porque es muy difícil porque se recogen firmas en todo el país. Entonces, muchas están entre los referentes. Hay cientos de personas trabajando en esto. Lo están haciendo persona a persona, ¿no? Sí, hay lugares fijos de firmas. Estamos en todas las redes sociales como Movimiento Uruguay Soberano. Ahí nos pueden buscar e informarse. Ahora, creo que, supongo yo que en pocas semanas, en pocos días, vamos a tener un recuento de las cifras, de las firmas hasta ahora conseguidas. Pero hay que tener claro que necesitamos 300.000 y que las tenemos que tener a principios del año que viene y que estamos trabajando muy fuerte para eso. Y que esto es una convocatoria que no tiene ningún sentido partidario. Eso me parece clave tenerlo presente. ¿Ustedes consideran que de alguna manera es a propósito que haya más sal en el agua de OCE? Para justificar la inversión, por ejemplo, del proyecto Neptuno o Arasatí. Yo no me atrevo a decir, no quiero atribuir intenciones. Lo que digo es que hace varios periodos de gobierno que se sabe que Santa Lucía está al borde de colapsar. ¿Por qué? Porque le han dejado volcar toda clase de sustancias contaminantes, porque han eliminado la vegetación, han permitido que se eliminara la vegetación en la orilla, porque no se construyó la represa Casupá, porque no se dragó el río para asegurar el caudal. O sea, ya se sabía. Y justo, o casualidad, cuando el río colapsa, están negociando un proyecto para bombear agua salada, entonces agua del mar. ¿Y Neptuno qué modificaría? Porque en teoría no sería planta desalinizadora. ¿Qué pasaría? ¿Cómo justificaría Neptuno que el agua esté salada hoy? Bueno, no. Lo que veo es, lo que me da la impresión es que si nos tienen con agua, bombeándonos agua salada, y después viene un proyecto que ofrece de alguna manera potabilizar el agua, no sé, no se conocen bien además los detalles porque son secretos, porque se negocian en secreto. No, porque todavía los pliegos licitatorios estaban ahí, ¿no? Pero claro, pero ¿cómo puede ser que no sepamos? Nosotros teníamos que saber al detalle qué es lo que se está proponiendo. Yo no me animo a decir exactamente de qué mecanismo. Hace poco Eduardo Gudinas me decía que ni siquiera iban a desalinizar. Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que hay un proyecto para sacar agua del Río de la Plata en vez de acondicionar el Santa Lucía, que es el que siempre nos dio agua potable. Bueno, yo no puedo atribuir intenciones, digo que es una coincidencia muy llamativa, ¿no? Que cuando yo lo entiendo a la inversa, digo, justificaría a aquellos que están en contra de Neptuno, que ahora se está tomando agua de más abajo, prácticamente en el Río de la Plata, y está salada. Sí. Por eso digo, me parece un argumento más a favor de quienes están en contra que quienes están promoviendo contra de Neptuno. Decir, miren cómo lo que está pasando ahora debilita debilita el proyecto Neptuno, esa realidad. Lo debilita si sabés que el Santa Lucía era arreglable. Si te dicen que, bueno, que estamos condenados a tomar agua salada, bueno, entonces que venga una planta y la condicione, que venga una empresa que la condicione. Pero si se pudiera desalinizar el agua, ¿no? Ahí se puede llegar a entender, pero bueno, si no... pero yo supongo, yo desconozco en qué consiste, porque no lo sabemos. Ese es uno de los problemas, que no podemos debatir debidamente las cosas porque no nos dan la información.
Lo que sé es que están hablando de que una empresa se contrataría para sacar agua del Río de la Plata. Presumo que no van a bombearla como viene el Río de la Plata porque sería demencial. Claro. O sea, algún tipo de tratamiento le tendrán que hacer. Pero lo grave es que se podría salvar el Santa Lucía con mucho menos dinero de lo que va a costar instalar esa empresa privada que va a sacar agua del Río de la Plata. Sartú, muchas gracias por estos minutos. No, yo les agradezco mucho. Cerramos por aquí la entrevista, 9 de la mañana, 41 minutos.